¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces sentimos que no escuchamos la voz de Dios? O quizá, aunque tratamos de buscarle, parece que no entendemos su propósito. Esto no significa que Dios no esté hablando. Muchas veces somos nosotros los que no estamos listos para escuchar. Nuestro corazón, nuestra mente y hasta nuestro proceder pueden estar bloqueando el plan que Él tiene para nosotros. La Biblia es clara en mostrarnos que Dios busca un corazón dispuesto. No perfecto, no sin fallas, pero sí un corazón humilde, entregado y abierto a su voluntad. Y es ahí donde comienza todo, en cómo disponemos nuestro interior para que Dios pueda obrar en nosotros. Jesús mismo dijo en Mateo 5:8: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero ¿qué significa tener un corazón dispuesto? ¿Qué actitudes necesitamos para sintonizarnos con Él? Hoy quiero compartir contigo 8 actitudes fundamentales que debemos adoptar si queremos escuchar a Dios, entender su propósito y actuar conforme a su voluntad y no la nuestra. Cada una de estas actitudes no solo te acercará más a Dios, sino que transformará tu vida, porque el verdadero cambio comienza desde adentro. Prepara tu corazón y acompáñame en este viaje. Vamos a explorar juntos cómo abrirnos a lo que Dios quiere decirnos y cómo podemos dejar atrás nuestras propias ideas para actuar según su plan divino. ¿Estás listo? Vamos a la primera actitud. Actitud 1. Humildad para reconocer nuestra necesidad de Dios. El primer paso para disponer tu corazón para que Dios trabaje en él es reconocer con humildad que necesitamos de Él. A veces, la soberbia y la autosuficiencia nos impiden acercarnos verdaderamente a Dios. Pensamos que podemos resolverlo todo por nuestra cuenta, pero olvidamos que sin Él, nuestras fuerzas son limitadas. La humildad no es rebajarte, es entender tu lugar como hijo de Dios y aceptar que, sin su guía, caminamos a ciegas. Jesús nos dio un gran ejemplo de humildad cuando dijo en Juan 15:5: Separados de mí, nada podéis hacer. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios en todo aspecto de nuestra vida. No es debilidad reconocer que no podemos solos, al contrario, es la puerta que abre el camino hacia la verdadera fortaleza que solo Dios puede darnos. La humildad comienza en el corazón, pero también debe reflejarse en nuestras acciones. Una actitud humilde se ve en cómo oramos, no con exigencias, sino con un corazón agradecido y confiado en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Es también cómo tratamos a los demás, poniendo a un lado nuestro orgullo para servir y amar con el ejemplo de Cristo. Pero no es fácil ser humildes. Vivimos en un mundo que nos enseña a ser autosuficientes, a depender de nuestras propias capacidades. Por eso, la humildad no es un estado natural, sino una decisión diaria. Cada mañana debemos pedirle a Dios que nos ayude a reconocer nuestras limitaciones y a depender de su gracia. Es un acto de entrega que dice: Señor, yo no puedo, pero sé que tú sí. Finalmente, la humildad nos abre los ojos para ver a Dios obrando en nuestra vida. Cuando quitamos de en medio el orgullo y dejamos espacio para Él, su obra se manifiesta. Como dice Santiago 4:10, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Cuando somos humildes, no solo escuchamos su voz, sino que también nos volvemos instrumentos de su propósito. La humildad es el primer paso para entender lo que Dios quiere decirnos. Actitud 2. Escucha. Activa a la voz de Dios. La segunda actitud para disponer nuestro corazón es aprender a escuchar activamente la voz de Dios. Muchas veces pedimos a Dios que nos hable, pero no estamos realmente dispuestos a detenernos y prestar atención. Vivimos en un mundo lleno de ruido, redes sociales, obligaciones, preocupaciones. Pero escuchar a Dios requiere silencio, paciencia y enfoque. La Biblia nos da un gran ejemplo en la historia de Samuel. En 1 Samuel 3:10, Samuel respondió: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta frase tan simple y poderosa nos recuerda la postura que debemos adoptar.
No solo oír, sino escuchar con el corazón abierto y dispuesto a obedecer lo que Dios nos diga. Escuchar a Dios no es algo místico o lejano, es intencional, una decisión consciente de buscar su guía. Una escucha activa también implica hacer espacio para la quietud. En medio de nuestras agendas ocupadas, debemos apartar tiempo para estar en comunión con Él. Puede ser en la madrugada, antes de empezar el día, o en la noche, cuando todo está en calma. Este tiempo de intimidad con Dios nos permite afinar nuestros oídos espirituales y distinguir su voz en medio de nuestras propias emociones o distracciones. A veces, Dios habla a través de su palabra. Otras, usa circunstancias, personas o incluso el silencio. Pero si no estamos atentos, podemos perdernos esos mensajes. La escucha activa implica orar, leer la Biblia y estar alerta a cómo Dios puede estarnos guiando. Como dijo Jesús en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Esta relación de confianza y atención nos conecta con Él de manera profunda. Finalmente, escuchar a Dios no termina en el acto de oír. Es un llamado a obedecer. Escuchar sin acción es como cerrar una puerta justo cuando Dios está tocando. La verdadera escucha activa nos lleva a decir, «Señor, no solo quiero oírte, quiero seguirte». Cuando cultivamos esta actitud, nuestro corazón se alinea con el propósito divino y podemos avanzar confiados en que Él nos está guiando. Actitud 3. Fe inquebrantable en los propósitos de Dios. La tercera actitud que debemos cultivar es una fe inquebrantable en que los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. A menudo enfrentamos momentos en los que no entendemos lo que está sucediendo, y en esos momentos es fácil dudar. Pero tener fe significa confiar en Dios, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. En Hebreos 11:1, la Biblia nos da una definición clara. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener esta certeza nos permite mantenernos firmes, aunque los vientos de la vida soplen con fuerza. La fe nos da la fuerza para caminar, no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Es confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no sentimos su mano directamente. Una fe inquebrantable requiere que soltemos nuestro deseo de control. Muchas veces queremos manejar las cosas a nuestra manera, creyendo que sabemos lo que es mejor. Pero Proverbios 3:5-6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La fe no es un acto pasivo, es una decisión activa de decirle a Dios: confío en ti, aunque no entienda. Esta actitud también implica recordar las veces en que Dios ya ha sido fiel. ¿Cuántas veces has pensado que no había salida, pero Dios abrió un camino? Cuando recordamos su fidelidad pasada, nuestra fe se fortalece para enfrentar el presente y el futuro. Como dice el Salmo 77:11, me acordaré de las obras del Señor, sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Esto nos ayuda a anclar nuestra confianza en Él. Finalmente, una fe inquebrantable nos permite descansar en los tiempos de espera. Saber que Dios tiene el control quita el peso de la ansiedad y el miedo. Cuando dejamos de preocuparnos por el cómo y el cuándo, permitimos que Dios obre a su manera y en su tiempo perfecto. La fe es el puente entre nuestra limitada perspectiva humana y los planes eternos y perfectos de Dios. Actitud 4. Rendición total a la voluntad de Dios. La cuarta actitud que debemos adoptar para que Dios trabaje en nuestro corazón es rendirnos completamente a su voluntad. Esto no significa resignación ni pasividad, sino un acto de fe y obediencia que nos lleva a alinearnos con los planes divinos. La rendición es un acto de amor, de confianza y de reconocimiento de que los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de rendición en el jardín de Getsemaní. En Lucas 22:42, Él oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Estas palabras muestran que incluso en los momentos más difíciles debemos someter nuestra voluntad a la de Dios. No es fácil rendirse, pero es necesario para permitir que Él tome el control y haga su obra en nosotros. Rendirnos a Dios también significa dejar ir el control. A menudo queremos que todo suceda de acuerdo con nuestros planes y tiempos, pero Dios nos llama a soltar. Como dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Cuando dejamos que Él guíe nuestros pasos, encontramos paz, porque confiamos en que Él nos llevará al lugar correcto. Además, la rendición no es algo que ocurre una sola vez. Es un proceso diario. Cada día debemos entregar nuestras preocupaciones, deseos y miedos a Dios. Esto se hace a través de la oración, diciendo: Señor, toma mi vida, mis decisiones, mis luchas. Yo confío en que tú harás lo mejor. La rendición nos libera del peso de tratar de resolverlo todo por nuestra cuenta. Finalmente, la rendición nos lleva a experimentar la verdadera libertad en Cristo. Paradójicamente, cuando nos rendimos a Dios, encontramos una paz y una dirección que no podemos lograr por nosotros mismos. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Rendirnos a Dios es abrazar su propósito perfecto para nuestra vida. Actitud 5. Paciencia para esperar en el tiempo de Dios. La quinta actitud que debemos cultivar es la paciencia, una virtud fundamental para entender y seguir los caminos de Dios. En un mundo que constantemente nos empuja a buscar resultados rápidos, aprender a esperar en el tiempo de Dios puede ser todo un desafío. Sin embargo, la paciencia es una señal de fe y confianza en que sus planes son mejores que los nuestros. La Biblia nos anima en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo nos recuerda que Dios no opera bajo nuestras expectativas humanas, sino en su perfecto cronograma. Aunque nos parezca que las respuestas tardan, debemos confiar en que Él nunca llega tarde y siempre actúa en el momento adecuado. La paciencia no es simplemente esperar sin hacer nada, sino una espera activa que incluye oración, reflexión y acción conforme a su palabra. Durante este tiempo, Dios está trabajando en nuestro carácter, enseñándonos lecciones que serán valiosas más adelante. Como dice Romanos 5:3-4, la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Cada período de espera tiene un propósito. Esperar también nos ayuda a depender más de Dios y menos de nosotros mismos. Nos fuerza a dejar de lado nuestras ansiedades y entregarlas a Él. Filipenses 4:6-7 nos da un consejo claro. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz solo llega cuando aprendemos a esperar con fe. Finalmente, la paciencia nos prepara para recibir las bendiciones de Dios con gratitud y humildad. Cuando las cosas llegan en el tiempo perfecto de Dios, su impacto en nuestra vida es mucho mayor. Podemos ver cómo todo encaja de manera perfecta, confirmando que esperar valió la pena. La paciencia es una semilla que da frutos abundantes cuando dejamos que Dios haga crecer su obra en nosotros. Actitud 6. Obediencia a los mandamientos de Dios. La sexta actitud necesaria para que Dios trabaje en nuestro corazón es la obediencia a sus mandamientos. La obediencia no es una lista de reglas que debemos seguir por obligación, sino un acto de amor y reverencia hacia Dios. Cuando obedecemos, demostramos que confiamos en su sabiduría y que su voluntad es siempre lo mejor para nuestra vida.
Jesús nos dejó claro el valor de la obediencia en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta frase nos recuerda que obedecer a Dios no es un acto mecánico, sino una expresión de amor. Cuando seguimos sus mandamientos, estamos diciendo: Señor, confío en que tus caminos son más altos que los míos. La obediencia no siempre es fácil. Muchas veces, nuestras emociones, deseos y circunstancias pueden querer alejarnos de lo que Dios nos pide. Pero en esos momentos, debemos recordar que obedecer a Dios trae paz y propósito. En Deuteronomio 28, 1-2, se nos promete: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Dios siempre recompensa nuestra obediencia. Obedecer también implica actuar en fe, incluso cuando no entendemos completamente el porqué. Abraham es un ejemplo perfecto de esto. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, obedeció sin cuestionar, confiando en que Dios tenía un plan mayor. Como resultado, no solo se evitó el sacrificio, sino que Dios lo bendijo abundantemente. Este tipo de obediencia nos lleva a experiencias profundas con Dios. Finalmente, la obediencia transforma nuestro corazón y nos hace más sensibles a su voz. Cuando hacemos de la obediencia un hábito, comenzamos a notar cómo Dios nos guía en las pequeñas y grandes decisiones. Como dice el Salmo 119, 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Obedecer a Dios ilumina nuestro camino y nos lleva a vivir en su propósito perfecto. Actitud 7. Gratitud en todo momento. La séptima actitud que debemos desarrollar para que Dios trabaje en nuestro corazón es la gratitud constante. Ser agradecidos no es solo un gesto de cortesía hacia Dios, sino una actitud que transforma nuestra perspectiva y nos alinea con su propósito. Cuando aprendemos a dar gracias en todo, incluso en las dificultades, abrimos las puertas para que Dios derrame su paz y bendición sobre nosotros. La Biblia nos exhorta en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esto no significa que debamos agradecer por el dolor o la pérdida, sino por la certeza de que Dios está con nosotros en medio de cada situación y que su plan es siempre para nuestro bien. Practicar la gratitud nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones que ya tenemos, en lugar de lamentarnos por lo que falta. A veces estamos tan preocupados por lo que queremos lograr o recibir que olvidamos todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Cuando hacemos una pausa para agradecer, reconocemos su fidelidad y su amor constante. Como dice el Salmo 103, 2, «Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». La gratitud también es un acto de fe. Cuando damos gracias por adelantado, incluso antes de ver la respuesta a nuestras oraciones, estamos demostrando que confiamos en que Dios está obrando. Es como decir: «Señor, no sé cómo resolverás esto, pero sé que lo harás. Gracias porque ya estás trabajando a mi favor». Este tipo de gratitud nos conecta con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Además, ser agradecidos nos transforma internamente. Un corazón agradecido es menos propenso a la queja, el desánimo o la envidia. La gratitud cambia nuestra actitud hacia la vida y hacia los demás, porque cuando reconocemos todo lo que hemos recibido, nos volvemos más generosos y amables. Esto nos acerca más al carácter de Cristo. Finalmente, la gratitud honra a Dios. Cuando agradecemos, reconocemos que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. Este reconocimiento nos llena de humildad y nos permite disfrutar plenamente de su presencia. Como dice el Salmo 104, «Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre». La gratitud es una llave que abre nuestro corazón para que Dios trabaje en él. Actitud.
8. Amor incondicional, hacia Dios y hacia los demás. La octava y última actitud para disponer nuestro corazón y permitir que Dios trabaje en él es desarrollar un amor incondicional, tanto hacia Dios como hacia las personas que nos rodean. El amor es la esencia misma de Dios, y cuando permitimos que este amor fluya a través de nosotros, nos transformamos en instrumentos de su propósito. Jesús nos dejó el mandamiento más importante en Mateo 22, 37 a 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este amor no es solo un sentimiento, sino una decisión y una acción diaria. Amar a Dios significa entregarnos completamente a Él. Es buscarlo en oración, deleitarnos en su palabra y obedecerle con alegría. Este amor se demuestra no solo en nuestras palabras, sino en nuestras prioridades y en cómo vivimos nuestra vida. Cuando amamos a Dios, todo lo demás cobra sentido. Como dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. El amor hacia los demás también es fundamental. A veces puede ser difícil amar a quienes nos han herido o con quienes no estamos de acuerdo, pero Dios nos llama a hacerlo. En primera epístola a los Corintios 13, 4 a 7, se nos describe cómo es el verdadero amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este tipo de amor refleja el corazón de Dios y nos permite ser luz en un mundo lleno de oscuridad. Amar incondicionalmente también significa perdonar. No podemos amar plenamente si guardamos rencor o resentimiento. El perdón es un acto de amor que nos libera y nos acerca más a Dios. Como Jesús nos enseñó en Mateo 6, 14 a 15, debemos perdonar para ser perdonados. Este acto transforma tanto nuestra relación con los demás como nuestra relación con Dios. Finalmente, el amor incondicional es la evidencia de que Dios está obrando en nuestro corazón. Como dice 1 Juan 4:16, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Cuando vivimos en amor, reflejamos a Dios en cada aspecto de nuestra vida, y esto abre las puertas para que Él haga su obra en nosotros y a través de nosotros.